Bien, muy buenas tardes estudiantes. El día de hoy vamos a estar viendo otro tema más conmigo, con el profesor Yosimar Chirinos, así es, acerca de animales en peligro de extinción. Entonces, es un tema bastante delicado, bastante importante también conocer, ¿no? Y bueno, vamos entonces a pasar a verlo. Antes que nada, ¿no? Las recomendaciones de cada clase. Recordemos que antes acá lo voy a colocar. No, antes de continuar con la clase, vamos a ver entonces 5 recomendaciones que siempre brindamos. Primero, asegúrate de estar en un espacio calmado. Así es, sin mucho ruido. De preferencia, colócate audífonos para escuchar mejor la clase y, por supuesto, lo que estás también observando, ¿no? ¿Qué más? Evita realizar otras actividades mientras observamos el video. Es importante no distraerse mientras estás observando la videoclase, sino de esta forma no vas a poder retener la información y sobre todo captar la idea que se quiere brindar. Una cuarta recomendación va a ser recordar tomar apuntes de la clase para tu evaluación de comprensión por clase, ¿no? Para tu examen de comprensión de cada clase. Entonces, para ello va a ser muy importante tomar apuntes, así que es totalmente una gran recomendación. Y la quinta recomendación va a ser anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría. Así es muy importante anotar tus preguntas para luego de esa forma resolver las dudas en la hora de asesoría, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya tenemos las recomendaciones dadas, vamos rápidamente a lo siguiente. Acá vamos a hablar del Día Mundial de los Animales. ¿Ok? ¿Qué nos dice el Día Mundial de los Animales? El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, fecha instituida por la Organización Mundial de Protección Animal en homenaje a San Francisco de Asís. ¿Ok? Patrono de los animales y de los ecologistas. ¿Ok? De los ecologistas. La fecha puede servir para recordar también los sentimientos de respeto y admiración que este santo sintió por los animales, a los que incluso llamaba hermanos. Entonces, el 4 de octubre a nivel mundial se celebra el Día de los Animales, ¿no? Entonces vamos a observar que acá este patrono, o San Francisco de Asís, ¿no? Rendía hasta cierto punto homenaje no solamente a los animales, sino también lo que nos menciona acá, lo voy a colocar con el puntero láser, a los ecologistas, ¿ok? A los ecologistas. Entonces, eh, ¿por qué también a ellos? Porque de cierto punto son los que nos van a ayudar, o son los que han ayudado año tras año justamente a conservar diferentes especies que hoy en día vamos a conocer, ¿no? ¿Cuáles van a ser? ¿Por qué es que tal vez serán considerados en peligro de extinción o cuál es su situación actualmente, ¿no? Para ello, primero vamos a ver esta imagen acá a la derecha que nos dice, cada criatura en desgracia tiene el mismo derecho a ser protegida. San Francisco de Asís, así es, ¿no? Y lamentablemente hablamos de ser protegida, ya que no se pueden, no decir que no se pueden defender, sino que hoy en día su territorio cada vez se puede llegar a ver más expuesto, ¿no? O capaz pierden territorio estos animales. Entonces es ahí donde tiene que ser protegida, porque en realidad no deberían ni recibir protección, ya que no debería haber amenaza que los cause, ¿no? Sin embargo, al haber una amenaza, se les tiene que proteger. Entonces, es lo que nos decía San Francisco de Asís y vamos a continuar entonces viendo algunos factores que conllevan a la desaparición de las especies, ¿no? La supervivencia o desaparición de las diferentes especies depende de un proceso de selección natural, es lo que nos dice, es decir, de la acción del ambiente que actúa sobre ellos, ¿ok? De la acción del ambiente. Entonces, en este orden de ideas, se puede decir que la disminución y exterminio de las especies animales se debe a los siguientes factores. Entonces, vamos a ver cuáles son esos factores. Ya, en primer lugar, la modificación de los hábitats naturales. Ya, como consecuencia de las actividades agrícolas y mineras y a los incendios y al desarrollo de obras hidráulicas y urbanísticas. ¿Qué quiere decir?
que a veces con la tala de árboles, a veces cuando vamos a tener zonas agrícolas, ¿no? Donde se cultiva, donde es más la parte de agricultura, normalmente se suele ocupar un espacio, ¿no? Al igual que la minería, al igual que el desarrollo de casas, etcétera, ¿no? Se suele ocupar un espacio. Y a veces ese espacio puede llegar a ser un bosque, ¿no? Puede llegar a ser un bosque, etcétera. Y aunque para nosotros nos parezca un arbolito que simplemente lo cortamos para poder ahí instalarnos, poder colocar una casa, etcétera, ese arbolito simple puede significar el hábitat de un animal. ¿Sí? Y no un animal cualquiera, sino justamente un animal en peligro de extinción, ¿no? Entonces, es por ello que nos dice acá que uno de los factores sería la modificación de los hábitats naturales, es decir, del lugar donde viven. Al modificar o cortar un árbol, significa mucho. Al cierto punto, como les indico una vez más, ocupar un espacio, un territorio, sin haber evaluado si hay alguna especie animal, ¿no? Puede causar la desaparición del mismo también. ¿Qué más nos dice? ¿No? Que también otro factor va a ser la caza indiscriminada. Así es, la explotación con fines comerciales, ¿no? Peletería, plumas, marfil, huesos, marfil, huesos, aceites, ¿no? Y otros con motivos más pueriles, como coleccionistas de insectos, fabricación de llaveros, ceniceros y pisapapeles también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta caza indiscriminada? ¿Qué es lo que nos dice? Que acá va a ser más por un tema, digamos, económico, ¿no? De negocio, donde de alguna u otra forma y penosamente los recursos o el animal en sí va a ser exhibido, ¿no? Va a ser exhibido. Entonces, para luego pues ser vendido. Y ya sea vivo o lamentablemente a veces de diferentes formas, ¿no? De diferentes formas. Entonces, su pelaje, etcétera, cosas para muchos es motivo de colección, para otros por deporte y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay una caza realmente indiscriminada acá, ¿ya? Y otro tercer factor va a ser la introducción de especies foráneas. Así es, la introducción de especies foráneas. Ya que por razones económicas o personales, el hombre transporta animales y vegetales de una parte a otra del mundo, ¿no? De esta forma se convierte o convirtiéndose muchos de ellos en verdaderas epidemias. Así es. ¿Qué nos dice acá, no? La introducción de especies foráneas, es decir, que no son del lugar, que no son propios del lugar, ¿no? Que vienen de afuera y entonces por diferentes razones económicas o personales el hombre transporta tanto animales y vegetales, ¿no? Así es, animales también por supuesto que se transportan. ¿Para qué? Para el consumo humano, para poder extraer recursos de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, así es como pasan, digamos, no solo los animales, sino también sus determinados gérmenes, tal vez sus determinados bichitos con los que suelen vivir, y eso pueden causar hasta epidemias, ¿no? Epidemias. Algo muy diferente a la pandemia que tal vez estamos viviendo ahora con el COVID, ¿no? Pero que también tal vez podría pasar como ahora lo está pasando, ¿no? Entonces, epidemia es algo más situado en un lugar, ¿ok? Algo más pequeño en territorio y población. Una pandemia estamos hablando ya en un conjunto mayor de una determinada población, ¿ok? Bien, entonces, nos dice acá que una especie se extingue cuando su último ejemplar existente muere, ¿no? Por eso, profesor, ¿cuándo es que se extingue un animal? Cuando su último ejemplar existente muere. Ah, o sea, le sacan copias. No, no es que le saquen copias o cosas así, sino el último en su especie. Así es. Por lo tanto, la extinción se convierte en una certeza cuando no hay ningún integrante capaz de reproducirse. Es penoso, ¿verdad? Y entonces dar lugar a una nueva generación. Pero cuando no son capaces de reproducirse, no pueden llegar a dar lugar a una generación. ¿Y por qué no serán capaces de reproducirse? Porque a veces tal vez solo queda un machito o tal vez una hembrita. Y no hay los dos para que de esa forma puedan seguir generando o obteniendo una nueva generación de esa misma especie, ¿no? Entonces, también una especie se puede volver extinta funcionalmente cuando solo sobrevive una reducción
reducidísima cantidad de miembros, es lo que nos dice, ¿no? Que son incapaces de reproducirse debido a problemas de salud, de edad, de distancia geográfica, debido a un muy grande rango de distribución por falta de individuos de ambos sexos. Así es. Por ejemplo, el tigre blanco, vamos a suponer, ¿no? El tigre blanco que se encuentre, digamos, uno aquí en Perú y el otro de su última especie también se encuentre en el mundo, está vivo, pero se encuentra, digamos, en Sudáfrica. Entonces, wow, ¿cómo hacemos para juntarlos? Y ahí es donde interviene, digamos, la mano del hombre para intentar salvar a esta especie, ¿no? De algún u otro modo. Igual, porque juntándolos no garantizamos que haya una nueva generación de esa especie. Sin embargo, es así como suelen extinguirse algunos ejemplares, ¿no? Bien, entonces, especies amenazadas en el Perú. Nos dice que el hombre occidental tiene una visión antropocéntrica, ya que se ha desraizado de la naturaleza. ¿Perdón? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que el hombre de Occidente ya tiene una visión antropocéntrica, ya que se ha autodesraizado de la naturaleza, es decir, se ha desvinculado de la naturaleza, autoubicándose por encima de ella, nos dice, y utilizándola para sí en un afán hedonista por satisfacer sus necesidades ilimitadas con recursos cada vez más limitados. Así es, ¿no? Por ejemplo, nos gusta tener una linda silla, nos gusta tener un lindo escritorio, pero a veces desconocemos del lugar donde ha sido extraído. Y como les dice acá, el hombre, ¿no? Se ha autoderraizado, es decir, considera que ya no pertenece a la naturaleza, como que desconoce la naturaleza cuando nuestros antepasados antes convivían con ella, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, ¿dónde se ubica? Se ubica por encima de la naturaleza, es decir, se cree superior a la naturaleza. Y esto hace que convierta algunas actividades que no debería, ¿no? Como la tala de árboles indiscriminada y así generando que otras especies pues no tengan donde vivir. Entonces, la ha entendido la naturaleza muchas veces de forma fragmentada, olvidando que todo está interrelacionado, ¿no? De esta manera ha ocasionado lo que ya es obvio, la destrucción de su propio entorno. Así es. Y con ello su propia autodestrucción. Claro, el hombre no se da cuenta que al destruir la naturaleza o al pensar que solo es por partes, ¿no? Y que puede destruir, esta parte sí puede destruir y esta no, está haciendo mal, ¿no? Porque está destruyendo su propio entorno y a la vez su propia autodestrucción, es lo que nos dice. El ser humano causa la destrucción y el cambio de muchos ecosistemas, con el resultado que se extingan varias especies, algunos sin poder haberles conocido, ¿no? Oficialmente en el Perú hay 301 especies de fauna silvestre y están amenazadas por la pérdida de su hábitat. ¡Wow! Imagínense, no estamos hablando de 301 animales, no estamos hablando de 301 especies. Y dentro de cada especie puede haber una cierta cantidad de animales que se encuentran amenazados por la pérdida de su hábitat. Entonces imaginen qué gran cantidad de animales están ahorita luchando por poder sobrevivir. Y también esto se debe a la contaminación del medio ambiente, del tráfico ilícito, ¿no? Y de la cacería furtiva. Bien, entonces vamos a pasar a conocer algunos de ellos. Si no antes, por favor, unos segunditos. Ya voy a arreglar algo pequeño y continúo. Bien, continuamos entonces. Continuamos. Acá vamos a ver rápidamente algunas principales especies en peligro de extinción. Vamos a clasificarlo en 4, ¿ok? Acá vamos a ver 3 rápidamente. En peligro crítico, en peligro y vulnerables, ¿ok? En peligro crítico, ¿cuáles serán estas especies? Nos dice que son especies que enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre, ¿ok? En estado silvestre. Eh, Bien, entonces, ¿cuáles van a ser esas que están extremadamente alto de poder ser, pues, la última en su especie? En aves vamos a encontrar la pava blanca, es una de las más reconocidas en el norte del país, ¿no? El paujil carunculado, el ganso del Orinoco, churrete real,
entre otros, ¿no? Entre mamíferos vamos a encontrar, por ejemplo, la chinchilla, ¿no? La chinchilla, también el murciélago, el longirostro, también vamos a encontrar el arrosalero de Zúñiga y el pinchá, que nos dice, ¿no? Entonces, son mamíferos que se van a encontrar también en peligro crítico, ¿no? En anfibios, la rana de Junín, es lo que nos dice. La rana de Junín, y en reptiles, el cocodrilo de Tumbes, ¿no? Bien, entonces, ahora, en peligro, ya bajando un poco las revoluciones, vamos a ver que estas especies se enfrentan a un alto riesgo de extinción en estado silvestre también. ¿Qué quiere decir estado silvestre? Que se alimentan, se reproducen y viven por sí solas. Nadie tiene que, digamos, alimentarlas, no necesitan de alguien para que puedan sobrevivir, ¿no? Solamente están en su hábitat natural y ellas se reproducen, se alimentan y viven solas. Bueno, con sus especies, entre manadas, etcétera, entre conjuntos de animales, pero no es que intervenga el hombre, ¿no? Es por eso que se considera silvestre, ¿ya? Entonces, estas especies en peligro enfrentan un alto riesgo de extinción en un estado silvestre y en el futuro cercano. Entonces, si siguen en estado silvestre, tal vez como el cóndor, es decir, viviendo solo, puede ser que desaparezca, lamentablemente. Entonces, para ello, sí interviene el hombre para tratar de cuidarlo. Entre aves tenemos el cóndor andino, ¿no? El Burton gryphus, ¿no? El piquero de Nazca, Lechusita bigotona, entre otros, ¿no? El pingüino de Humboldt también. Mamíferos, algunas nutrias marinas, el gato andino, ¿no? El guanaco, por supuesto, ¿no? Y en reptiles, la rana misteriosa también. Bajando las revoluciones, un poquito menos, vamos a encontrar vulnerables, que son especies que enfrentarán un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo, es lo que nos dice, ¿no? A mediano plazo, ya no en un futuro muy cercano, sino a mediano plazo, es decir, de acá a unos años mayores, ¿no? Digamos 3, dependiendo cómo es que se dé esta evolución, este retroceso o este avance en, en la situación de los animales, ¿no? En este caso, vamos a encontrar algunos que son vulnerables como la paloma peruana, ¿no? Y mamíferos como el oso hormiguero, la sachavaca, la ardilla rojiza, entre otros, ¿ok? Bien, entonces, por último vamos a encontrar acá casi amenazados, que nos dice que estas especies son las que se aproximan a ser calificados como vulnerables, ¿ok? Entonces, acá vamos a ver aves como pava negra, el perico, el loro cacique, el pájaro del Marañón, ¿no? Entonces, en mamíferos también el jaguar, el puma, la vicuña, ¿no? Que hemos podido verlo tal vez posiblemente en su momento, pero sí, están cerca a ser vulnerables, ¿no? Son casi amenazados. Y en reptiles, la iguana marrón y la lagartija. Entonces, estas serían algunas especies, como hemos podido ver, en peligro crítico, en peligro, vulnerables y en casi amenazados. Lamentablemente son una gran cantidad de especies y bueno, ¿no? Solo esperemos que poco a poco su situación pueda mejorar. Esta es la tarea domiciliaria de la página 96. Recuerden responder la pregunta del 1 al 5 y ya estaríamos próximamente viendo. Muchas gracias por su atención, chicos, y nos vemos en un rato en la asesoría. Cuídense.